¿Alguna vez te has preguntado por qué la sociedad en su conjunto parece sentir una profunda incomodidad, incluso un temor velado, hacia aquellos individuos que no parecen necesitar nada de ella? No hablo de ermitaños o reclusos, sino de hombres y mujeres que transitan el mundo con una autosuficiencia emocional y espiritual tan palpable que desafía las convenciones. Son aquellos que no buscan validación externa, que no se doblegan ante las expectativas ajenas, que no mendigan amor ni aprobación. Son, en esencia, hombres y mujeres que no necesitan amor en el sentido más dependiente y condicionado que la sociedad nos ha enseñado a entender. Friedrich Nietzsche, el martillo filosófico que demolió ídolos y construyó nuevos horizontes para el pensamiento humano, nos ofrece una lente inigualable para comprender este fenómeno. Su obra es un grito de guerra contra la mediocridad, una oda a la voluntad de poder y una invitación a la transvaloración de todos los valores. Y en el centro de su filosofía yace una verdad incómoda. La independencia radical es un privilegio de los fuertes y la sociedad, en su debilidad inherente, teme a quien ejerce este privilegio. Este no es un discurso para los débiles de corazón, para aquellos que prefieren la comodidad de la manada a la soledad del águila. Esta es una lección para quienes sienten el llamado de su propio destino, para quienes intuyen que hay una grandeza dormida en su interior esperando ser despertada. Vamos a desentrañar por qué el hombre que no necesita amor se convierte en una figura tan amenazante para el statu quo, y cómo esta comprensión puede ser la clave para tu propia liberación y transformación. La construcción social del dependencia y el amor. Desde la cuna se nos enseña a buscar la aprobación externa. Nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, todo es celebrado y reforzado por la mirada de los otros. Este condicionamiento temprano, aunque necesario para la socialización, sienta las bases para una dependencia que, si no se cuestiona, puede convertirse en una prisión. La sociedad, como un organismo vivo, necesita de la cohesión de sus partes. Para mantener el orden y la predictibilidad, fomenta la conformidad, la obediencia a las normas y la búsqueda de valores colectivos. Aquel que se desvía, aquel que se atreve a forjar su propio camino, es visto con recelo como una amenaza al delicado equilibrio. Nietzsche, con su agudeza característica, desveló esta dinámica. Para él, la independencia no es un derecho universal, sino un privilegio de los fuertes. No se trata de una independencia superficial, de la mera rebeldía adolescente, sino de una autonomía profunda, forjada en la autodisciplina, la autosuperación y la valentía de enfrentar la soledad. El hombre fuerte es aquel que se atreve a decir propio destino, incluso cuando ese destino lo aleja de la comodidad de la manada. Es el que se atreve a transvalorar los valores, a cuestionar lo que se da por sentado, a crear su propia moralidad en lugar de heredarla pasivamente. Esta independencia no es egoísmo en el sentido vulgar, sino una afirmación radical del yo. Es la comprensión de que la verdadera grandeza no reside en ser amado por muchos, sino en ser fiel a uno mismo, en alcanzar la plenitud de la propia existencia. El hombre que no necesita amor, en este contexto, no es un ser frío o desapegado, sino alguien que ha trascendido la necesidad de la aprobación externa como fuente de su valía. Su amor, si lo hay, es un amor que se desborda desde la abundancia de su ser, no un amor que busca llenar un vacío. La sociedad, sin embargo, se siente amenazada por esta figura. ¿Por qué? Porque el hombre que no necesita amor es incontrolable. No puede ser manipulado por la promesa de afecto o por la amenaza de ostracismo. Sus decisiones no están dictadas por el miedo a la soledad o por el deseo de pertenecer. Él
es su propia ley, su propio centro de gravedad. Y esto, para una sociedad que prospera en la conformidad y la interdependencia, es profundamente desestabilizador. La voluntad de poder y el superhombre. Más allá de la necesidad para Nietzsche, la vida es esencialmente voluntad de poder. No se trata de un mero deseo de dominar a otros, sino de una fuerza interna que impulsa a todo ser vivo a crecer, a superarse, a afirmarse. Es la energía creativa que nos lleva a trascender nuestras limitaciones, a convertirnos en algo más grande de lo que somos. El hombre que no necesita amor ha comprendido esta verdad fundamental. Ha canalizado su voluntad de poder hacia su propio desarrollo, hacia la creación de sí mismo como una obra de arte. En este camino, la figura del superhombre emerge como el ideal nietzscheano. El superhombre no es un ser superior en un sentido biológico, sino un tipo humano que ha logrado superar las ataduras de la moralidad de rebaño, las convenciones sociales y la búsqueda de consuelo en dogmas externos. Es aquel que ha abrazado la vida en su totalidad, con sus alegrías y sus sufrimientos, y ha encontrado en sí mismo la fuente de su propio valor. El superhombre no busca el amor como una muleta, sino que lo experimenta como una expresión de su plenitud. La moralidad de rebaño, por otro lado, es la antítesis de esta voluntad de poder. Nietzsche argumentó que gran parte de nuestra moralidad occidental, especialmente la de origen judeocristiano, se basa en una moralidad de esclavos. Esta moralidad valora la humildad, la compasión, la igualdad y la sumisión, virtudes que, según Nietzsche, son una inversión de los valores aristocráticos de fuerza, nobleza y autoafirmación. La moralidad de esclavos surge del resentimiento de los débiles hacia los fuertes y busca nivelar a todos, castigando la excelencia y la individualidad. El hombre que no necesita amor es un desafío viviente a esta moralidad de rebaño. Su existencia misma es una provocación, porque demuestra que es posible vivir con dignidad y propósito sin depender de las estructuras de apoyo emocional y social que la mayoría considera indispensables. Él encarna la libertad radical, que Nietzsche tanto anhelaba. Una libertad que no es ausencia de límites, sino la capacidad de autoimponerse los propios límites y de superarlos constantemente. Ejemplos prácticos. La soledad del creador y el peso de la autenticidad. Consideremos la figura del artista, del científico, del filósofo o del emprendedor que se atreve a ir contra la corriente. ¿Cuántas veces no han sido incomprendidos, ridiculizados o incluso perseguidos por su visión? Pensemos en un Nikola Tesla, un Vincent van Gogh o un Galileo Galilei. Hombres y mujeres que, en su búsqueda de la verdad o la belleza, se mantuvieron firmes a pesar de la incomprensión y el rechazo de su época. Su amor no era el de la aprobación popular, sino el amor a su obra, a su visión, a su propia verdad. Estos individuos a menudo experimentan una profunda soledad. No es la soledad del aislamiento forzado, sino la soledad inherente a quien transita un camino que pocos comprenden. Es el precio de la autenticidad, el costo de no negociar con la propia alma. La sociedad, en su afán de categorizar y controlar, intenta encasillarlos, de reducirlos a sus propios términos. Pero el hombre que no necesita amor se resiste a ser definido por otros. Él se define a sí mismo. Esta soledad, lejos de ser una debilidad, es una fuente de inmensa fortaleza. En ella, el individuo encuentra el espacio para la introspección, para la autorreflexión, para la gestación de ideas y proyectos que transformarán el mundo. Es en este retiro voluntario donde se forja el carácter, donde se agudiza la percepción y donde se cultiva la voluntad inquebrantable.
La trampa del amor condicionado. La sociedad nos ha vendido una idea de amor que a menudo es una trampa. Nos enseña que el amor es una necesidad, una carencia que debe ser llenada por otro. Nos condiciona a buscar en el exterior lo que solo podemos encontrar en nuestro interior. Este amor condicionado se convierte en una herramienta de control, una forma de mantenernos atados a las expectativas ajenas. Si no te comportas de cierta manera, si no cumples con ciertos roles, si no te ajustas a ciertos ideales, corres el riesgo de perder ese amor. Pero el amor verdadero, el amor que surge de la plenitud, no es condicional. No es una transacción, sino una donación. El hombre que no necesita amor ha comprendido esta distinción crucial. Él no busca ser amado para sentirse completo, sino que se siente completo y desde esa plenitud es capaz de amar de una manera más profunda y auténtica. Su amor no es una cadena, sino un ala. Revelaciones. El espejo de la propia debilidad. El temor de la sociedad hacia el hombre que no necesita amor es, en última instancia, un reflejo de su propia debilidad. Al ver a alguien que no se doblega, que no mendiga, que no busca validación, la sociedad se enfrenta a sus propias carencias, a sus propias dependencias. Es un espejo que le muestra lo que podría ser si se atreviera a soltar las cadenas del miedo y la conformidad. Este temor se manifiesta de diversas maneras, desde la crítica velada y el chismorreo hasta el ostracismo y la demonización. Se le acusa de ser arrogante, egoísta, frío, desalmado. Se intenta desacreditar su independencia, de reducirla a una patología o a una excentricidad. Todo con el fin de mantener el statu quo, de preservar la ilusión de que la dependencia es la única forma de existencia. Pero el hombre que no necesita amor no se inmuta ante estas acusaciones. Él sabe que su valor no depende de la opinión de los demás. Ha encontrado su centro de gravedad en sí mismo y desde allí observa con compasión, pero sin apego, las reacciones de aquellos que aún están atrapados en la ilusión de la necesidad. La lección de Nietzsche. Conviértete en quien eres. La lección fundamental de Nietzsche, en este contexto, es la de conviértete en quien eres. No se trata de imitar a nadie, sino de descubrir y actualizar tu propio potencial, de forjar tu propio destino. Es un llamado a la autocreación, a la autosuperación constante, a la afirmación de la vida en su totalidad. El hombre que no necesita amor es el que ha abrazado esta lección. Ha comprendido que la verdadera libertad no reside en la ausencia de ataduras externas, sino en la capacidad de liberarse de las ataduras internas. El miedo, la culpa, el resentimiento, la necesidad de aprobación. Él es el arquitecto de su propia alma, el escultor de su propio ser. Transformación final, el camino hacia la automaestría. Entonces, ¿cómo puedes tú, que escuchas estas palabras, emprender este camino hacia la automaestría? ¿Cómo puedes convertirte en ese hombre o mujer que no necesita amor, en el sentido condicionado y dependiente del término? El primer paso es la introspección radical. Cuestiona todas tus creencias, todas tus necesidades, todas tus dependencias. ¿De dónde vienen? ¿Son realmente tuyas o te han sido impuestas por la sociedad, la familia, la cultura? Desmantela las ilusiones, una por una, hasta que solo quede la verdad desnuda de tu propio ser. El segundo paso es la autosuperación constante. Abraza el desafío, la incomodidad, el esfuerzo. No te conformes con la mediocridad. Busca siempre ir más allá de tus límites, de tus miedos, de tus zonas de confort. Recuerda que la voluntad de poder es la fuerza que te impulsa a crecer, a transformarte. El tercer paso es el amor fati.
Acepta tu vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus fracasos. No desees que nada sea diferente de lo que es. Abraza cada experiencia como una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecerte. El amor fati no es resignación, sino una afirmación radical de la vida. Finalmente, cultiva la soledad creativa. No temas a la soledad, abrázala como una aliada. En ella encontrarás el espacio para la reflexión profunda, para la conexión contigo mismo, para la gestación de tus propias ideas y proyectos. Es en la soledad donde te conviertes en tu propio maestro, en tu propio guía. El hombre que no necesita amor no es un ser solitario en el sentido de estar aislado, sino un ser que ha encontrado en sí mismo la fuente inagotable de su propia felicidad y propósito. Su presencia es un faro, una invitación a que otros también descubran la grandeza que reside en su interior. Su vida es una prueba viviente de que la verdadera libertad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la automaestría, en la capacidad de ser plenamente y sin disculpas quien realmente eres. Este es el legado de Nietzsche, una lección que resuena con una fuerza inquebrantable en el corazón de aquellos que se atreven a escuchar. Es una invitación a despertar, a liberarse, a convertirse en el arquitecto de su propio destino. ¿Estás listo para aceptar el desafío? ¿Estás listo para abrazar la libertad radical del hombre que no necesita amor? La elección es tuya, y en esa elección reside tu poder más grande. Entonces Nietzsche es fe más allá del bien y del mal. Ampliando el horizonte filosófico, Schopenhauer, Jung y Maquiavelo. Para profundizar aún más en nuestra comprensión del hombre autosuficiente y el temor que inspira, es crucial expandir nuestro análisis más allá de Nietzsche e incorporar las perspectivas de otros gigantes del pensamiento: Arthur Schopenhauer, Carl Jung y Nicolás Maquiavelo. Cada uno, a su manera, nos ofrece herramientas conceptuales para desentrañar las complejidades de la independencia individual y la dinámica del poder en la sociedad. Schopenhauer y la voluntad de vivir, la raíz del sufrimiento. Antes de Nietzsche, fue Schopenhauer quien postuló la existencia de una fuerza irracional y ciega que gobierna el universo, la voluntad de vivir. Para Schopenhauer, esta voluntad es la fuente de todo nuestro sufrimiento. Es un impulso incesante que nos lleva a desear, a luchar, a competir, a reproducirnos en un ciclo sin fin de insatisfacción. El amor, en la visión pesimista de Schopenhauer, no es más que una manifestación de esta voluntad, una trampa de la naturaleza para asegurar la perpetuación de la especie. El enamoramiento, con su intensidad y su idealización, es una ilusión que nos ciega a la realidad de que simplemente estamos sirviendo a un propósito biológico que nos trasciende y nos utiliza. El hombre que no necesita amor, desde una perspectiva schopenhaueriana, es aquel que ha logrado en cierta medida negar la voluntad de vivir. Ha reconocido la naturaleza ilusoria del deseo y ha encontrado una forma de liberarse de su tiranía. Esta liberación no se alcanza a través de la lucha, sino a través de la contemplación estética, la compasión universal y, en última instancia, el ascetismo. Es un camino de renuncia, de desapego, de quietud. La sociedad, impulsada por la misma voluntad de vivir que el asceta rechaza, no puede sino ver a esta figura como una anomalía, como una traición a la vida misma. El hombre que no se esfuerza por poseer, por competir, por destacar en el juego social, es un recordatorio viviente de la vacuidad de esas mismas búsquedas. Jung y el proceso de individuación, el encuentro con la sombra. Carl Jung, por su parte,
nos ofrece un mapa del viaje interior hacia la totalidad a través de su concepto del proceso de individuación. Para Jung, el objetivo de la vida no es la felicidad o el éxito en términos convencionales, sino el desarrollo de la personalidad individual en su máxima expresión. Este proceso implica la integración de los opuestos dentro de la psique, el consciente y el inconsciente, lo masculino y lo femenino, la persona y la sombra. El hombre que no necesita amor, en el lenguaje junguiano, es aquel que ha avanzado significativamente en su proceso de individuación. Ha tenido el coraje de enfrentar su propia sombra, de reconocer y aceptar sus impulsos más oscuros, sus debilidades y sus miedos. Al hacerlo, ha dejado de proyectarlos en los demás. Ya no busca en una pareja la completitud que solo puede encontrar en sí mismo. Ha integrado su anima o su animus, alcanzando un equilibrio interior que lo libera de la dependencia emocional. La sociedad, con su énfasis en la conformidad y la represión de los instintos, obstaculiza el proceso de individuación. Nos anima a identificarnos con nuestra persona, con la máscara que presentamos al mundo, y a negar nuestra sombra. El hombre individuado, que se atreve a ser auténtico y a mostrar su verdadero yo, con todas sus complejidades y contradicciones, es una amenaza para esta fachada de respetabilidad. Su integridad psicológica pone en evidencia la falta de autenticidad de quienes lo rodean, generando envidia y resentimiento. Maquiavelo y el juego del poder. La virtud del príncipe. Finalmente, Nicolás Maquiavelo, con su realismo político descarnado, nos enseña que el mundo es un campo de batalla donde el poder es el premio principal. En su obra maestra, El Príncipe, Maquiavelo aconseja al gobernante que para mantener el poder debe estar dispuesto a actuar con astucia, con audacia y, si es necesario, con crueldad. La virtud maquiavélica no es la virtud cristiana de la humildad y la compasión, sino la habilidad, la destreza, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de imponer la propia voluntad sobre la fortuna. El hombre que no necesita amor, en un sentido maquiavélico, es el que ha dominado el arte del poder, empezando por el poder sobre sí mismo. No se deja llevar por las emociones, no confía ciegamente en los demás, no se ata a alianzas que puedan comprometer su autonomía. Entiende que las relaciones humanas, en gran medida, están regidas por el interés propio. Su independencia no es una cuestión de filosofía abstracta, sino de estrategia pragmática. Sabe que depender de otros es volverse vulnerable, y la vulnerabilidad en el juego del poder es un lujo que no puede permitirse. La sociedad, con sus discursos moralizantes sobre el altruismo y la cooperación, a menudo enmascara las luchas de poder subyacentes. El hombre maquiavélico, que ve a través de esta hipocresía, es temido porque no juega según las reglas aparentes. Él entiende las reglas reales, las que se susurran en los pasillos del poder, y actúa en consecuencia. Su autosuficiencia es su mayor arma, su mejor defensa. No puede ser comprado con promesas de afecto, ni intimidado con amenazas de exclusión, porque su reino es él mismo. Síntesis de las perspectivas. El arquetipo del hombre libre. Al combinar estas cuatro perspectivas, emerge un arquetipo poderoso, el del hombre libre, el individuo que ha trascendido las limitaciones de su propia naturaleza, que ha integrado las profundidades de su propia psique, que ha dominado el arte del poder sobre sí mismo y sobre su destino, y que ha creado sus propios valores en un acto de suprema voluntad de poder. Este hombre no es un superhéroe de cómic, ni un santo inalcanzable. Es un ideal, una dirección, una posibilidad humana que yace latente en cada uno de nosotros. Es el resultado de un trabajo interior arduo, de una disciplina implacable y de una honestidad brutal consigo mismo.
Es el hombre que ha dejado de buscar fuera lo que solo puede encontrar dentro. La sociedad teme a este hombre porque su existencia misma es una refutación de sus principios fundamentales. La sociedad se basa en la interdependencia, en la necesidad mutua, en el contrato social. El hombre autosuficiente, aunque pueda vivir en sociedad y participar en ella, no necesita de ella en un sentido existencial. Su centro de gravedad está en su interior, y eso, para una estructura cuyo poder reside en la capacidad de otorgar o negar la pertenencia, la validación y el amor, es la amenaza definitiva. El camino hacia esta libertad no es fácil. Requiere sacrificio, soledad y una valentía a toda prueba. Pero la recompensa es la única que verdaderamente importa. La posesión de uno mismo, la realización de la propia esencia, la conquista de la propia alma. Es el tesoro que ningún ladrón puede robar, el reino que ningún ejército puede conquistar. Es la perla de gran precio por la que vale la pena vender todo lo demás. Conclusión. La invitación a la grandeza. Hemos recorrido un largo camino, desde el martillo de Nietzsche hasta el pesimismo de Schopenhauer, desde las profundidades de Jung hasta el realismo de Maquiavelo. Y en cada parada hemos encontrado una pieza más del rompecabezas, una clave más para entender por qué la sociedad teme al hombre que no necesita amor. Este temor no es más que el reflejo de la propia inseguridad de la sociedad, de su propia dependencia de la conformidad y la validación externa. El hombre autosuficiente es un espejo en el que la sociedad no se atreve a mirarse, porque le devolvería la imagen de su propia mediocridad, de su propia falta de coraje para abrazar la libertad radical. Pero este análisis no debe llevarnos al desprecio por la sociedad, ni a un aislamiento arrogante. Debe llevarnos, por el contrario, a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Debe inspirarnos a emprender nuestro propio viaje de autodescubrimiento y automaestría. Debe encender en nosotros la llama de la voluntad de poder, no para dominar a otros, sino para dominarnos a nosotros mismos. La lección final es esta: no busques el amor como un mendigo busca una limosna. Conviértete en una fuente de amor, en un sol que irradia calor y luz desde la abundancia de su propio ser. No busques la aprobación de los demás. Busca la aprobación de tu propio juicio, de tu propia conciencia. No temas a la soledad. Abrázala como la condición necesaria para la creatividad y la autorrealización. Conviértete en quien eres. Esa es la invitación de Nietzsche, y es la invitación que te hago hoy. Atrévete a ser diferente, atrévete a ser fuerte, atrévete a ser libre, y observa cómo el temor de la sociedad se transforma en respeto y cómo tu vida se convierte en una obra de arte, en un testimonio de la grandeza que es posible para el espíritu humano. El camino está trazado. La decisión, como siempre, es tuya. Profundizando en la lección de Nietzsche, la transvaloración de los valores y el eterno retorno. Retomemos a Nietzsche, el arquitecto principal de nuestra discusión. Su concepto de la transvaloración de todos los valores es central para entender al hombre que no necesita amor. Nietzsche argumentó que los valores morales que la sociedad occidental ha abrazado, especialmente aquellos derivados del cristianismo, son una inversión de los valores vitales. La compasión, la humildad, la igualdad, la abnegación, son para él síntomas de una moralidad de esclavos, nacida del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Esta moralidad busca domesticar al individuo, anular su voluntad de poder y someterlo a la mediocridad del rebaño. El hombre que no necesita amor es aquel que ha visto a través de esta ilusión.
Ha comprendido que los valores impuestos por la sociedad no son absolutos, sino construcciones humanas que sirven a intereses específicos. Su independencia no es solo emocional, sino también moral. Él se atreve a crear sus propios valores, a forjar su propia tabla de la ley, basada en la afirmación de la vida, la fuerza, la nobleza y la autosuperación. Este acto de creación moral es lo que Nietzsche llamó la transvaloración. Es un acto de suprema libertad y responsabilidad que aterroriza a la sociedad porque desafía su fundamento mismo. Consideremos el eterno retorno de lo mismo. Esta es quizás la idea más vertiginosa y desafiante de Nietzsche. Imagina que cada momento de tu vida, cada dolor, cada alegría, cada decisión, se repetirá infinitamente, exactamente de la misma manera. ¿Cómo vivirías entonces? ¿Aceptarías cada instante con un sí rotundo, con un amor fati incondicional? El hombre que no necesita amor es aquel que puede abrazar el eterno retorno. No se arrepiente de sus elecciones, no lamenta su pasado, no teme su futuro, porque ha vivido cada momento con tal intensidad y autenticidad que desearía revivirlo una y otra vez. Esta aceptación radical de la vida, con todas sus imperfecciones y sufrimientos, es la marca de la verdadera grandeza y la fuente de una independencia inquebrantable. La sociedad, que vive en la constante búsqueda de la evasión y la negación, no puede comprender ni tolerar esta afirmación total de la existencia. Schopenhauer y la negación de la voluntad. Un camino alternativo a la independencia. Volvamos a Schopenhauer. Si bien su pesimismo contrasta con el vitalismo de Nietzsche, su análisis de la voluntad de vivir ofrece una perspectiva complementaria sobre la independencia. Para Schopenhauer, la voluntad es un impulso ciego e irracional que nos condena a un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. El amor romántico, la búsqueda de la felicidad, el afán de posesión, todo es una manifestación de esta voluntad que nos esclaviza. El hombre que no necesita amor desde esta óptica es aquel que ha logrado una forma de negación de la voluntad. No se trata de una negación activa o violenta, sino de un reconocimiento profundo de la futilidad del deseo y de la ilusión de la individualidad. A través de la contemplación estética, la compasión por el sufrimiento ajeno y, en última instancia, el ascetismo, el individuo puede silenciar la voluntad y alcanzar un estado de quietud, de paz interior. Esta es una independencia lograda no por la afirmación de la voluntad propia, sino por su trascendencia. La sociedad que glorifica el deseo y el consumo ve en esta negación una amenaza a su propia existencia, un recordatorio incómodo de la superficialidad de sus valores. La diferencia clave entre Nietzsche y Schopenhauer radica en la respuesta a la voluntad. Nietzsche la abraza y la transforma en voluntad de poder, en autosuperación. Schopenhauer busca silenciarla, trascenderla. Ambos, sin embargo, convergen en la idea de que la verdadera libertad y la independencia radican en una relación consciente y crítica con esta fuerza fundamental de la existencia. El hombre que no necesita amor, en ambos casos, es un ser que ha roto con las cadenas de la dependencia impuestas por la voluntad, ya sea afirmándola o negándola. Jung y la sombra colectiva. El miedo a lo desconocido en el otro. La psicología analítica de Carl Jung nos permite entender el temor social al hombre independiente a un nivel más profundo, el del inconsciente colectivo. Además de la sombra individual, Jung habló de la sombra colectiva. Aquellos aspectos de la psique humana que una cultura o sociedad entera reprime y niega. Estos pueden ser impulsos agresivos, sexuales,
o cualquier cualidad que se considere mala o inaceptable por la moral dominante. El hombre que no necesita amor, al haber integrado su propia sombra y al vivir de manera auténtica, a menudo encarna cualidades que la sociedad ha reprimido en su sombra colectiva. Su independencia, su autosuficiencia, su capacidad de vivir sin la aprobación externa pueden ser percibidas como arrogancia, egoísmo o frialdad por aquellos que no han confrontado sus propias sombras. El miedo que inspira no es solo personal, sino arquetípico. Es el miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a lo que desafía el orden establecido del inconsciente colectivo. Cuando un individuo se libera de las cadenas de la dependencia emocional y social, se convierte en un espejo para la sociedad. Refleja las propias carencias, las propias represiones, los propios miedos de aquellos que lo observan. La sociedad, en lugar de confrontar su propia sombra, prefiere proyectarla en el hombre independiente, etiquetándolo como peligroso, antisocial o anormal. Esta proyección es un mecanismo de defensa para evitar la dolorosa tarea de la autorreflexión y la individuación colectiva. El hombre que no necesita amor es, por lo tanto, un catalizador, un perturbador del status quo psicológico de la masa. Maquiavelo y la realpolitik de la dependencia. El control a través de la necesidad. La visión de Maquiavelo sobre el poder y la política nos ofrece una perspectiva cínica pero reveladora sobre por qué la sociedad teme al hombre que no necesita amor. Para Maquiavelo, el poder se basa en la capacidad de controlar a los demás, y una de las formas más efectivas de control es a través de la creación y manipulación de la necesidad. Si la gente necesita algo de ti, entonces tienes poder sobre ella. Las instituciones sociales, las normas culturales e incluso las expectativas sobre las relaciones personales a menudo están diseñadas, consciente o inconscientemente, para fomentar la dependencia. Se nos enseña que la felicidad reside en la pareja, en la familia, en el grupo social. Se nos inculca la idea de que la soledad es algo a evitar a toda costa. Todo esto crea un entramado de necesidades que pueden ser explotadas por aquellos que buscan mantener el control. El hombre que no necesita amor rompe este ciclo. Al ser autosuficiente emocional y espiritualmente, se vuelve inmune a las tácticas de manipulación basadas en la necesidad. No puede ser comprado con promesas de afecto, ni intimidado con amenazas de ostracismo. Su independencia lo convierte en un agente impredecible, en una variable incontrolable en el juego del poder social. Y para cualquier sistema que busca mantener el orden y el control, lo impredecible y lo incontrolable son las mayores amenazas. Maquiavelo nos enseñaría que el hombre que no necesita amor es peligroso porque no tiene un precio en el mercado de la influencia social. Su lealtad no puede ser comprada, su voluntad no puede ser doblegada por las herramientas habituales de la coacción social. La fusión de las perspectivas. El arquitecto de su propio destino. Al entrelazar las ideas de Nietzsche, Schopenhauer, Jung y Maquiavelo, construimos un retrato más completo del hombre que no necesita amor. No es un ser unidimensional, sino una figura compleja que encarna la culminación de un profundo viaje interior y una radical afirmación de la existencia. Desde Nietzsche aprendemos que este hombre es un creador de valores, un transvalorador que se atreve a forjar su propio camino moral, aceptando el eterno retorno con un amor fati incondicional. Su independencia es una manifestación de su voluntad de poder, dirigida hacia la autosuperación y la autocreación. De Schopenhauer extraemos la comprensión de que este individuo ha trascendido la tiranía de la voluntad de vivir, encontrando la paz en el desapego y la negación de los deseos ilusorios. Su libertad reside en la capacidad
de no ser arrastrado por las corrientes del anhelo y la insatisfacción perpetua. Jung nos revela que el hombre que no necesita amor ha integrado su sombra. Ha confrontado sus demonios internos y ha alcanzado un alto grado de individuación. Su autenticidad es una amenaza para la sombra colectiva de la sociedad, que prefiere la conformidad y la represión. Y de Maquiavelo obtenemos la cruda verdad de que la independencia de este hombre lo convierte en una fuerza incontrolable en el juego del poder social. Al no depender de la aprobación o el afecto ajeno, se vuelve inmune a las manipulaciones y a las tácticas de control basadas en la necesidad. Este hombre es, en esencia, el arquitecto de su propio destino. No espera que el mundo le dé sentido o propósito. Él mismo los crea. No busca la felicidad en el exterior, la cultiva desde su interior. No necesita amor en el sentido de una carencia a ser llenada, sino que su ser irradia un amor que es abundancia, una fuerza vital que se desborda. El temor social, un reflejo de la propia servidumbre. El temor de la sociedad hacia esta figura no es un juicio sobre el hombre independiente, sino una revelación sobre la propia sociedad. Es el miedo a la libertad, el miedo a la responsabilidad, el miedo a la soledad que acompaña a la autenticidad. Es el reconocimiento inconsciente de la propia servidumbre voluntaria, de la renuncia a la propia voluntad en aras de la comodidad y la pertenencia. Cuando la sociedad ve a alguien que no necesita amor, ve a alguien que ha roto las cadenas invisibles que la mantienen atada. Y esto es aterrador, porque sugiere que esas cadenas no son inevitables, que la libertad es posible, pero a un precio que pocos están dispuestos a pagar. El hombre que no necesita amor es un recordatorio viviente de la elección que cada individuo tiene: conformarse o trascender, ser parte del rebaño o forjar su propio camino. Este temor se manifiesta en la crítica, la envidia, el ostracismo. Se intenta deslegitimar al hombre independiente, de reducir su grandeza a una patología. Es un narcisista, es un sociópata. Está solo porque nadie lo soporta. Estas son las defensas que la sociedad erige para protegerse de la verdad incómoda que el hombre autosuficiente encarna. Pero estas acusaciones no son más que el eco de la propia inseguridad, el grito de aquellos que temen lo que no pueden controlar. El desafío personal. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? La lección de Nietzsche, amplificada por Schopenhauer, Jung y Maquiavelo, no es una invitación a la misantropía o al aislamiento. Es una invitación a la automaestría, a la autocreación, a la liberación. Es un desafío a mirar dentro de ti mismo y a preguntarte: ¿qué tan dependiente soy de la aprobación externa? ¿Qué tan dispuesto estoy a pagar el precio de mi propia libertad? El camino hacia la independencia radical es arduo. Requiere coraje para enfrentar la soledad, disciplina para forjar tu propio carácter y honestidad brutal para desmantelar tus propias ilusiones. Implica renunciar a la comodidad de la conformidad, a la seguridad de la pertenencia, a la ilusión de un amor que te complete desde fuera. Pero la recompensa es inmensurable: la posesión de ti mismo, la alegría de la autocreación, la paz que viene de saber que tu valor no depende de nadie más que de ti. Es la capacidad de amar desde la abundancia, de relacionarte con los demás desde la plenitud, no desde la carencia. Es la libertad de ser, plenamente y sin disculpas, quien realmente eres. Este es el legado de los grandes pensadores que hemos explorado, una hoja de ruta para aquellos que se atreven a soñar con una existencia más allá de las cadenas de la necesidad. Una invitación a despertar al gigante que duerme dentro de ti. La sociedad puede temer al hombre que no necesita amor, pero tú, al abrazar esta lección, te convertirás en una fuerza imparable
en un faro de autenticidad en un mundo que desesperadamente necesita de ella. La elección es tuya, el camino te espera. ¿Te atreves a recorrerlo? Nietzsche, F. Más allá del bien y del mal. Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación. Jung, C.G. El hombre y sus símbolos. Maquiavelo, N. El príncipe. El hombre que no necesita amor. Un análisis profundo de su impacto social y psicológico. La figura del hombre que no necesita amor, tal como la hemos delineado a través de las lentes de Nietzsche, Schopenhauer, Jung y Maquiavelo, no es una mera abstracción filosófica. Es una realidad palpable, una presencia que desafía y provoca a la sociedad en sus cimientos más profundos. Para comprender plenamente el temor que inspira, debemos adentrarnos en las implicaciones sociales y psicológicas de su existencia. Implicaciones sociales, la amenaza al contrato social y la cohesión. La sociedad, en su forma más básica, es un acuerdo tácito entre individuos para cooperar y coexistir. Este contrato social implica una serie de renuncias individuales en aras del bien común. Se espera que los ciudadanos se adhieran a normas, que busquen la aprobación de sus pares, que formen lazos de dependencia mutua que refuercen la estructura colectiva. El amor, en este contexto, es a menudo instrumentalizado como un pegamento social, una fuerza que une a las personas y las mantiene dentro de los límites de lo aceptable. El hombre que no necesita amor, sin embargo, subvierte este contrato. Su autosuficiencia radical lo exime de la necesidad de buscar validación externa, de conformarse a las expectativas sociales para obtener afecto o pertenencia. Él no es un parásito de la sociedad, pero tampoco es un engranaje fácilmente reemplazable. Su existencia demuestra que la felicidad y la plenitud pueden encontrarse fuera de los dictados del colectivo, lo cual es profundamente desestabilizador. Desafío a la jerarquía y el control. Las estructuras de poder, ya sean políticas, económicas o religiosas, se basan en la capacidad de influir y controlar a las masas. Esta influencia a menudo se ejerce a través de la promesa de recompensas o la amenaza de castigos. El hombre que no necesita amor es inmune a estas palancas. No puede ser coaccionado por la promesa de un amor que no busca, ni por la amenaza de una soledad que ha abrazado. Esto lo convierte en una anomalía, una variable incontrolable que las élites temen, porque su ejemplo podría inspirar a otros a cuestionar su propia dependencia. Erosión de la moralidad de rebaño. Como Nietzsche bien señaló, gran parte de la moralidad social está diseñada para mantener el rebaño unido y dócil. Virtudes como la humildad, la obediencia y la compasión, cuando son llevadas al extremo de la autoanulación, sirven para sofocar la individualidad y la voluntad de poder. El hombre que no necesita amor, al crear sus propios valores y al vivir de acuerdo con ellos, expone la arbitrariedad y la hipocresía de esta moralidad. Su vida es una crítica viviente a la mediocridad, lo que genera resentimiento en aquellos que se sienten cómodos en la conformidad. El espejo de la inautenticidad. La presencia del hombre autosuficiente actúa como un espejo implacable para la sociedad. Refleja la inautenticidad, la dependencia emocional, la falta de coraje para vivir una vida propia que caracteriza a muchos. Ver a alguien que vive sin la necesidad de aprobación externa puede ser doloroso para aquellos que han construido su identidad y su felicidad sobre la base de lo que otros piensan de ellos. Este dolor se transforma a menudo en hostilidad, en un intento de derribar al espejo para no tener que confrontar la propia imagen. Implicaciones psicológicas, la proyección de la sombra y el miedo a la libertad.
Desde una perspectiva junguiana, el temor al hombre que no necesita amor tiene raíces profundas en la psique individual y colectiva. Se relaciona con la proyección de la sombra y el miedo inherente a la libertad radical. La sombra proyectada. La sombra, en la psicología junguiana, representa los aspectos reprimidos, negados o no desarrollados de nuestra personalidad. Son aquellos impulsos, deseos y cualidades que consideramos inaceptables y que, por lo tanto, relegamos al inconsciente. Cuando encontramos a alguien que encarna estas cualidades reprimidas, tendemos a proyectar nuestra propia sombra sobre ellos. El hombre que no necesita amor, con su independencia, su autoafirmación y su aparente frialdad emocional, puede ser el recipiente perfecto para la proyección de la sombra de la sociedad. Se le acusa de ser egoísta, narcisista, desalmado, porque la sociedad no puede reconocer y aceptar esas mismas cualidades dentro de sí misma. El miedo a la libertad. Erich Fromm, en su obra El miedo a la libertad, exploró cómo los individuos, a pesar de anhelar la libertad, a menudo huyen de ella debido a la inmensa responsabilidad que conlleva. La libertad implica la ausencia de estructuras externas que nos digan qué hacer, cómo sentir, quién es ser. Implica la necesidad de autodeterminación, de crear nuestro propio significado y propósito. Para muchos, esta carga es demasiado pesada y prefieren la seguridad de la conformidad, incluso si eso significa renunciar a su autonomía. El hombre que no necesita amor es la encarnación de esta libertad temida. Él ha asumido la responsabilidad total de su existencia, ha roto con las cadenas de la dependencia y ha forjado su propio camino. Su ejemplo es aterrador porque demuestra que la libertad es posible, pero también que exige un coraje y una fortaleza que pocos poseen. El temor que inspira es, en última instancia, el miedo a la propia libertad no realizada, a la propia potencialidad no actualizada. La envidia del ser. En un nivel más sutil, el temor puede manifestarse como envidia. La envidia no es solo el deseo de poseer lo que otro tiene, sino el resentimiento hacia el ser del otro, hacia su plenitud, su autenticidad. El hombre que no necesita amor, al haber alcanzado un estado de automaestría y plenitud interior, se convierte en objeto de envidia para aquellos que se sienten incompletos, vacíos o dependientes. Esta envidia puede manifestarse como crítica, difamación o intento de sabotaje, todo con el fin de derribar al envidiado y restaurar un sentido de equilibrio en la propia psique. El camino del héroe solitario. Un viaje de transformación. La trayectoria del hombre que no necesita amor puede ser vista como una variante del camino del héroe de Joseph Campbell. Es un viaje de separación, iniciación y retorno, pero con un énfasis particular en la autonomía y la autocreación. El héroe se aventura fuera del mundo ordinario, enfrenta sus demonios internos y externos y regresa transformado, con un don para su comunidad. Sin embargo, en el caso de nuestro hombre, el don no es necesariamente una solución o un tesoro tangible, sino la encarnación misma de la libertad y la automaestría. La llamada a la aventura. La insatisfacción con la dependencia, la intuición de una verdad más profunda, el anhelo de autenticidad. Estos son los motores que impulsan al hombre a iniciar su viaje. El rechazo de la llamada. La sociedad, la familia, los amigos, todos intentan disuadirlo. No seas tan egoísta, necesitas a alguien, no puedes vivir solo. Estas son las voces del rebaño que intentan mantenerlo atado a la conformidad. El encuentro con el mentor. Puede ser un libro, un filósofo, una experiencia transformadora, algo o alguien que le muestra el camino hacia la autoliberación. La travesía del umbral.
el momento en que decide romper con las expectativas, con las dependencias, con la necesidad de aprobación. Es un salto al vacío, un acto de fe en sí mismo. Pruebas, aliados y enemigos. El camino está lleno de desafíos. La soledad, la incomprensión, la crítica, el autoduda. Pero también encuentra aliados en su propio coraje, su disciplina, su voluntad inquebrantable. La aproximación a la caverna profunda. El enfrentamiento con su propia sombra, con sus miedos más profundos, con la verdad desnuda de su propia existencia. Es aquí donde se forja su verdadera independencia. La ordalía. El momento de la verdad, donde debe demostrar su valía, su fortaleza, su capacidad de vivir sin las muletas del amor condicionado. La recompensa. No es un tesoro material, sino la automaestría, la plenitud interior, la libertad radical. Es el conocimiento de que su valor no depende de nadie más que de sí mismo. El camino de regreso. Una vez transformado, el hombre puede elegir regresar al mundo, no para buscar aprobación, sino para vivir su verdad, para ser un faro para otros. Su presencia es un recordatorio de lo que es posible. La resurrección. El renacimiento como un ser plenamente individuado, libre de las cadenas de la dependencia, capaz de amar desde la abundancia, no desde la carencia. El regreso con el elixir. El elixir es su propia existencia, su ejemplo viviente de automaestría. No busca convertir a nadie, sino simplemente ser, y en ese ser reside su mayor impacto. La síntesis final. Un faro de autenticidad. El hombre que no necesita amor, en la síntesis de estas perspectivas, es un faro de autenticidad en un mundo que a menudo se pierde en la inautenticidad. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en la capacidad de dominarse a uno mismo. Su existencia es una provocación, una invitación y un desafío. Provocación, porque su vida expone las debilidades y las dependencias de la sociedad. Invitación, porque muestra un camino hacia una libertad y una plenitud que son accesibles a todos. Desafío, porque ese camino exige coraje, disciplina y una honestidad brutal consigo mismo. No se trata de un ideal inalcanzable, sino de una dirección, un horizonte hacia el cual podemos tender. Cada paso que damos hacia la automaestría, cada dependencia que soltamos, cada miedo que enfrentamos, nos acerca a esa figura. La lección de Nietzsche, amplificada por Schopenhauer, Jung y Maquiavelo, no es solo una descripción de un tipo humano, sino una guía para la transformación personal. En última instancia, el temor de la sociedad al hombre que no necesita amor es el temor a su propia potencialidad no realizada. Es el miedo a la grandeza que yace latente en cada individuo, esperando ser despertada. Al abrazar esta lección, no solo te liberas a ti mismo, sino que también ofreces al mundo el regalo de tu autenticidad, un regalo que, aunque temido, es profundamente necesario. Nietzsche, F. Más allá del bien y del mal. Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación. Jung, C. G. El hombre y sus símbolos. Maquiavelo, N. El príncipe. Fromm, E. El miedo a la libertad. Campbell, J. El héroe de las mil caras. La aplicación práctica, vivir la filosofía en el mundo moderno. La filosofía, lejos de ser un mero ejercicio intelectual, debe ser una guía para la vida. ¿Cómo se traduce la lección del hombre que no necesita amor en el día a día del siglo XXI? En un mundo hiperconectado, donde la validación social se busca constantemente en las redes, donde el consumo define la identidad y donde la ansiedad por pertenecer es una epidemia,
La figura del individuo autosuficiente se vuelve más relevante que nunca. Desconexión de la matriz de aprobación externa. El primer paso práctico es reconocer y desmantelar la matriz de aprobación externa que nos envuelve. Esto implica cuestionar la necesidad de likes, de comentarios positivos, de la aceptación de grupos o individuos. No se trata de volverse antisocial, sino de redefinir la fuente de tu autoestima. Tu valor no reside en la opinión de los demás, sino en tu propia integridad, en tus acciones, en tu carácter. Esto puede significar reducir el tiempo en redes sociales, elegir conscientemente con quién te rodeas, o simplemente aprender a estar cómodo con el silencio y la soledad. Cultivo de la autodisciplina y la voluntad. La independencia no es pasividad, es una forma activa de ser. Requiere el cultivo de la autodisciplina, la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no apetece. Esto se alinea con la voluntad de poder de Nietzsche, pero también con la negación de la voluntad de Schopenhauer en el sentido de superar los impulsos inmediatos en favor de un propósito superior. Establece metas personales, trabaja en tu desarrollo intelectual y físico, aprende nuevas habilidades. Cada acto de autodisciplina es un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interior. Enfrentando la sombra personal y colectiva. La individuación junguiana nos insta a confrontar nuestra sombra. En la práctica, esto significa reconocer tus propias debilidades, tus miedos, tus prejuicios. ¿Qué aspectos de ti mismo has reprimido porque la sociedad te dijo que eran inaceptables? ¿Qué juicios haces sobre los demás que en realidad son proyecciones de tus propias inseguridades? Este es un trabajo doloroso, pero esencial para la automaestría. Al integrar tu sombra, te vuelves más completo, más auténtico y menos susceptible a las manipulaciones externas. Estrategia en las relaciones humanas. Maquiavelo nos enseña a ser realistas sobre la naturaleza humana y el juego del poder. Esto no significa volverse cínico o manipulador, sino ser consciente de las dinámicas de poder en tus relaciones. ¿Estás en una relación de dependencia? ¿Estás buscando en otros lo que deberías encontrar en ti mismo? El hombre que no necesita amor se relaciona desde la abundancia, no desde la carencia. Sus amistades y relaciones románticas son elecciones conscientes, no necesidades desesperadas. Esto le permite establecer límites saludables y mantener su autonomía, incluso en la intimidad. El amor fati en la adversidad. La vida está llena de desafíos, de pérdidas, de fracasos. El amor fati de Nietzsche nos invita a abrazar todo lo que la vida nos presenta, no solo lo bueno, sino también lo difícil. En la práctica, esto significa desarrollar resiliencia, la capacidad de recuperarse de los golpes. No te victimices, acepta lo que no puedes cambiar y enfoca tu energía en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tus acciones, tu respuesta. Cada adversidad se convierte en una oportunidad para fortalecer tu carácter, para reafirmar tu voluntad. La soledad como herramienta creativa. En un mundo ruidoso y lleno de distracciones, la soledad se ha convertido en un lujo y a menudo en un miedo. Pero para el hombre que no necesita amor, la soledad es una herramienta esencial. Es el espacio donde puedes pensar, reflexionar, crear, sin la interferencia de las expectativas externas. Dedica tiempo a la introspección, a la meditación, a actividades que nutran tu espíritu. Es en la soledad donde te conectas con tu yo más profundo, donde descubres tu propósito y donde gestas tus ideas más originales. La responsabilidad de la libertad. Finalmente, vivir como el hombre que no necesita amor implica asumir la plena responsabilidad de tu libertad. No culpes a los demás, a las circunstancias, a la sociedad por tus problemas.
Reconoce que eres el autor de tu propia vida, el creador de tu propio destino. Esta es una carga pesada, pero también es la fuente de tu mayor poder. Al aceptar esta responsabilidad, te liberas de la victimización y te empoderas para transformar tu realidad. El camino hacia la automaestría es un viaje continuo, no un destino. Es un proceso de constante autosuperación, de aprendizaje y de crecimiento. La sociedad puede seguir temiendo al hombre que no necesita amor, pero tú, al abrazar esta filosofía, te convertirás en una fuerza imparable, en un faro de autenticidad y libertad, en un mundo que desesperadamente necesita de ambos. La elección, como siempre, es tuya. ¿Estás listo para vivirla? Nietzsche F. Más allá del bien y del mal. Schopenhauer A. El mundo como voluntad y representación. Jung C. G. El hombre y sus símbolos. Maquiavelo N. El príncipe. Fromm E. El miedo a la libertad. Campbell J. El héroe de las 1000 caras. Peterson J. B. 12 reglas para vivir. Un antídoto al caos.